Muy buenas tardes. En las sesiones anteriores ya habíamos visto lo que corresponde al circuito eléctrico serie y al circuito eléctrico paralelo. Ahorita vamos a ver lo que corresponde al circuito eléctrico mixto. Entonces recordemos, en el circuito eléctrico serie, este se caracteriza por porque los elementos de circuito se conectan de tal forma, ¿sí?, que permiten a la intensidad de corriente circular por un único camino. Entonces vamos a suponer que esta es R1, R2 y R3. La intensidad de corriente va a tener un único camino por el cual se va a desplazar. Y también recordemos que la resistencia total o equivalente de este circuito serie es igual a R1 más R2 más R3. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos, en este caso hice el circuito con tres resistores, la resistencia equivalente o la resistencia total o es lo mismo que si yo quisiera reemplazar esas tres resistencias por una sola, entonces esa resistencia tendría que tener un valor igual a la suma de las tres resistencias, en este caso 3. Pero recordemos que pueden ser 3, 5, 7, 9, 10, las que sean necesarias. En el circuito paralelo, ya tenemos que la intensidad de corriente va a tener varios caminos para realizar su recorrido desde el borne positivo de la fuente hasta el borne negativo de la fuente. Recordemos también, aprovechemos para recordar que esto que acabo de decir se determina como el flujo de la corriente convencional. La corriente convencional es la que se desplaza desde el borne positivo de la fuente hacia el borne negativo. Tenemos aquí igual la resistencia R1, R2 y R3. Entonces, la resistencia equivalente vista desde aquí, ¿sí?, teniendo aquí, digamos, los bornes, igual acá, resistencia equivalente vista de aquí hacia de izquierda a derecha. Entonces, observen que del borne positivo de la fuente sale una intensidad de corriente que la vamos a llamar I, y una pequeña fracción de esa corriente va a atravesar a R1 y la vamos a llamar I1. Luego un porcentaje de corriente, la vamos a llamar aquí I2, o sea, la I total que salió de la fuente, una fracción se va por R1, el resto sigue derecho, y a través de R2 va a pasar una cantidad de corriente que la voy a llamar I3, y una fracción de esa corriente va a seguir por aquí y se va a llamar I4, ¿sí? Y miren que esa misma I4 es la que pasa a través de R3. ¿Sí? Ahora, I4 sale aquí, llega a este borne, se encuentra con I3
y 3 más I4 llegan a este punto y se encuentran con I1. Entonces I1 más I3 más I4 debe ser exactamente igual a la corriente total. La resistencia equivalente aquí, la resistencia equivalente, recordemos que es igual a 1 dividido entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿Sí? Esa es la fórmula, cómo se encuentra la resistencia equivalente en un circuito paralelo con n resistencias. O sea, en este caso tengo 3, pero pueden ser 4, 5, 6, 7, etc. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión? Vamos a mezclar lo que corresponde al circuito serie con el circuito paralelo para que así tengamos lo que se conoce como circuito eléctrico mixto. ¿Sí? Entonces, el circuito eléctrico mixto, ya como pueden observar aquí, en este ejercicio, tengo una resistencia aquí a la entrada, ¿sí? Y observen que aquí hay una resistencia que está en serie, ¿sí? Una resistencia que está en serie con estas dos resistencias que están en paralelo, ¿ya? Entonces, esta resistencia de 2 ohmios está en serie con estas dos resistencias que se encuentran en paralelo. A su vez, estas tres resistencias están en paralelo con la resistencia de 1 ohmio y la de 5 ohmios que se encuentran en serie. Y todo este circuito de aquí, ¿sí? Todo este circuito de aquí está en serie con la de 4 ohmios y con la de 8 ohmios. ¿Cómo se escribe aquí la resistencia equivalente? Entonces decimos que la resistencia equivalente, vamos a escribirlo acá abajo, la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia de 4 ohmios más bueno, antes de hacerlo así de forma general, vamos a hacer algo más sencillo. Vamos a coger este circuito y lo vamos a volver equivalente a lo siguiente. Dejamos la resistencia de 4 ohmios acá arriba. Vamos a hacerlo de forma manual para entenderlo mucho mejor. 4 ohmios aquí, 8 ohmios acá, 8 ohmios acá, y aquí tenemos una resistencia de 2 ohmios en serie con estas dos resistencias en paralelo. Entonces, ojo, para yo encontrar la resistencia equivalente de esta de 6 y 3, aplicamos la misma fórmula que vimos acá arriba, ¿sí? Esta, pero solo para dos resistencias, o sea, quitaríamos esta tercera. Entonces, al hacerlo, nos queda que aquí va a resultar una resistencia equivalente, ¿sí? Que es la de 6 ohmios por 3 ohmios sobre 6 ohmios más 3 ohmios. Y esto igual a 6 por 3, 18, dividido 9, entonces da 2 ohmios. Entonces tengo una de 2 ohmios acá arriba y aquí voy a tener una de 2 ohmios. Pero continuemos acá. Acá tenemos dos resistencias, voy a alargarlo aquí,
dos resistencias en serie, ¿sí? Dos resistencias en serie. Y recordemos que en el circuito serie, la resistencia equivalente es la suma, ¿sí? En este caso yo había puesto 3 en el ejemplo, pero ahí abajo tenemos solo 2, o sea que sumo R1 más R2 y esa me da la resistencia equivalente. Entonces acá la resistencia equivalente va a ser igual a 1 ohmio más 5 ohmios, y esto es igual a 6 ohmios. Entonces vamos a organizar este circuito acá abajo y tengo lo siguiente, tengo una resistencia aquí de 4 ohmios, una resistencia por acá de 8 ohmios, y aquí pues ya dijimos que está la de 2 en serie con la de 2 y la equivalente es la suma, entonces 2 más 2, 4. Entonces aquí tenemos una resistencia de 4 ohmios y esa va a quedar en paralelo con una resistencia de 6 ohmios. Bien, entonces observen que ahora tengo aquí dos resistencias en paralelo. Entonces, para hallar el circuito equivalente de dos resistencias en paralelo, ¿sí?, es el producto sobre la suma. Entonces nos quedaría aquí la de 4 ohmios, acá abajo la de 8 ohmios y aquí vamos a encontrar una resistencia equivalente que es 4 ohmios por 6 ohmios sobre 4 ohmios más 6 ohmios. Entonces esto da 4 por 6, 24, dividido 10, da 2,4 ohmios. Y observen que tenemos al final tres resistencias en serie, una de 4, una de 2,4 y una de 8. Entonces, la resistencia equivalente de todo ese circuito va a ser una única resistencia, ¿sí?, que tiene como valor 4 ohmios más 2,4 ohmios más 8 ohmios, y esto es igual a 14,4 ohmios. O sea que la resistencia equivalente, ¿sí?, o sea, todo este circuito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, estas 7 resistencias se pueden reemplazar por una resistencia equivalente de 14,4 ohmios. Entonces, la resistencia equivalente es igual a 14,4 ohmios. ¿Listo? Entonces, observen bien, ¿qué es lo que estoy haciendo yo aquí? Estoy trabajando, cuando encuentre resistencia en paralelo, las trabajo con la fórmula de paralelo. Cuando las encuentre en serie, las trabajo con la fórmula de serie. Y esto es lo que conocemos como circuito eléctrico mixto. Muy bien, les voy a enviar un taller con unos 10 ejercicios para que ustedes hagan esto mismo. Y después les voy a explicar cómo escribir la fórmula, que fue lo que yo quise hacer al inicio, pero prefiero que lo hagan primero así, para que les quede claro, y luego les comparto una fórmula por medio de la cual ustedes van a poder observar cómo se escribe. Por ahora, no siendo más, entonces
Nos vemos en la próxima sesión y les enviaré el taller. Muchas gracias.